Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del ADN Coach, programa producido por ACEPA, la Asociación Civil de Entrenadores y Entrenadoras Profesionales de la República Argentina. En esta nueva edición vamos a tratar de meternos un poquito en todo este tema que está un poco de moda, que son las estadísticas avanzadas. Recordamos a todos los oyentes que para vernos, escucharnos, en primer lugar está la página de Uno contra Uno Web, www.unocontraunoweb.com, y si no, una vez ya transmitido el programa, pueden buscarlo por YouTube, escucharlo por Spotify, por iVoox o por Apple Podcast. Claro, si vamos a hablar de estadísticas avanzadas, creo y estoy seguro que no me equivoco, que los invitados son los correctos. En este caso, Diego Badel, entrenador de la Liga Nacional en San Martín de Corrientes, Raúl Aguilar, asistente de Martín Villagrán en Gimnasia de Esgrima de Comodoro Rivadavia, y Agustín Lukács e Ignacio Navazo, asistentes del staff de la selección femenina de básquetbol. Hola a todos, empiezo saludando a Diego. ¿Cómo va esta parte de preparación de la nueva temporada y un poco de descanso de la anterior? Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Todo bien, descansando un poco y metiéndonos en estas cosas que proponés para tratar de discutir y seguir creciendo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Sé que trabajando intensamente cuando todos están en otra parte. ¿Es así, Raúl? Hola Javier, sí, del sur me vine de vuelta al norte y ya estamos de lleno en nuestras funciones acá en la Secretaría de Deporte de la provincia de Formosa. Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la predisposición. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a todos, ya nos saludamos, pero bueno, un gusto y un placer compartir con ustedes. Agustín, te agradezco el espacio que te hiciste, sé que estás concentrando, ¿es así? Buenas tardes, gracias Javier por la invitación, Leo también. Un placer poder compartir una mesa de diálogo junto a Raúl y Diego, y bueno, con Ignacio lo hacemos en el día a día. Y sí, estamos acá en la concentración, ya el lunes arrancamos el AmeriCup, que se juega acá en Argentina, así que trabajando a pleno. Bien, arranco con Raúl, porque según entiendo, antes de que toda la Big Data y las estadísticas avanzadas en redes y en páginas y demás existiera con tanta facilidad quizás en Argentina, ya tanto Raúl como Diego empezaron a encontrar un lugar de investigación que antes no existía. Contame cómo te surge a vos, Raúl, esta curiosidad y por qué. Sí, mira, yo creo que en toda mi vida profesional hice números dentro del básquet y llevo mucho tiempo en esto, ¿no? Como saben, soy natural de Cuba. En Cuba el deporte nacional es el béisbol, y el béisbol creería que es uno de los deportes más ricos en números y en estadísticas. Incluso tengo entendido que muchos de estos valores o métricas que se toman en cuenta en la NBA son provenientes o salieron de análisis que ya existía en el béisbol. Así que desde muy temprano hago números en todas las categorías que pude trabajar con chicos. Hice números para buscarle algún porqué a ese rendimiento. Y en esta historia me pasaron cosas muy interesantes. Hace 25 años yo calculaba cosas que pensaba graciosamente que yo las había inventado, y después que Diego y Picato me metieron de lleno en el mundo de las estadísticas avanzadas, me di cuenta que no las había inventado, que ya estaban creadas y eran parte de las avanzadas. Pero bueno, es solo a modo de novedad, de contar algo, ¿no? Creo que cuenta igual como invento porque vos no tenías conocimiento de que existían, con lo cual no lo inventaste para el resto, pero sí para vos, y que en definitiva tiene un valor muy grande. Y ahí te meto a vos, Diego. Durante mucho tiempo fuiste casi un experto en fichaje de extranjeros y en análisis del perfil que necesitaba el entrenador de turno para X jugador. ¿Y cómo aparece este tema de la estadística avanzada respecto de aquel rol que tenías? Y bueno, cuando las estadísticas avanzadas empiezan a aparecer como herramienta de análisis, digamos, más en la actualidad. Yo hacía muchos años que era asistente. Principal defecto que tengo es la curiosidad, ¿no? Entonces, cuando empieza a ser
un poco visible, un poco después de lo que pasa en el mundo, pero nosotros, cuando nos llega a nosotros un poco más, y gracias a Gabriel también, que siempre estaba un poco con la pregunta permanente en muchas cosas, nos metimos profundamente. También el contratar Synergy cuando estábamos en regata nos introdujo sin querer en el mundo de la estadística avanzada, con preguntas, con análisis de por qué tal número, porque es una planilla llena de números. Y siempre me gustaron las matemáticas, bueno, y ahí empezamos. Primero con lo más básico, después con lo más avanzado, y después ya ahora se disparó a lugares tremendos, pero también mientras más se dispara la cantidad de data que uno puede recolectar, también se ve la necesidad de tener un departamento especializado en eso, o alguien que aporte el dato, porque uno, cuando está ejerciendo la profesión, a veces todo esto de los números te lleva mucho tiempo, ¿no? Y quiero decir que Raúl hacía una cosa muy interesante, que era el análisis por quinteto a mano. Los parciales y los jugadores que estaban en campo, y quién salía, quién entraba. Entonces, cuando terminaba el partido, él te podía decir qué quintetos, con qué jugadores, y los parciales que habían tenido dentro del campo, y las combinaciones de jugadores. Estamos hablando de lo hacía desde hace muchísimo, y lo hacía a mano. Por eso él siempre dice que hacía números, y eso hasta que no vino por ahí en Instat, que venía el análisis de quinteto, porque Synergy no te lo da. Me parece que hay que tener otro nivel de plus, de pagar un poco más para que te dé esa información. Instat me parece que, como para seducir, siempre te la daba, y era un análisis que a mí me gusta mirarlo mucho, y Raúl lo hacía a mano. Así que era muy bueno. Y digo, dentro de los entrenadores que están acá entrevistados, el único que tiene un cargo profesional como entrenador jefe sos vos. Y me interesaría saber, primero, dentro de tu conocimiento, cuántos equipos le dan real importancia al tema de la estadística avanzada dentro de la Liga Nacional, y por qué vos considerás que es tan importante tener un analista estadístico dentro del cuerpo técnico de la Liga Nacional. Mira, yo no te puedo contestar cuántos equipos, qué importancia le dan los demás, porque no me puedo meter en la cabeza de nadie, ni tampoco uno, cuando va a jugar contra otro equipo, se da cuenta si al otro le está importando alguna cosa o no. Puede ser en un playoff donde hay algunos ajustes, pero nos conocemos los entrenadores y sabemos quiénes le damos un poco de importancia y qué importancia, porque a mí, yo me metí mucho en esto, pero después leyendo y leyendo uno se va calmando en el análisis, porque es abrumador, pero también acá lo que se necesita, y la evolución no es saber la fórmula ni mirar el número, sino la contextualización del número para que te tire una información que vos la puedas utilizar en algo, porque las muestras a veces son pocas y engañosas, porque yo creo que yo le doy muchísima importancia al número, pero también le doy mucha importancia a cómo se logró ese número, contra quién se logró ese número, porque si no contextualizamos, nos sobrepasamos, y parecería que, como pasó en Estados Unidos, y comparto con Jalen Rose en una gran entrevista que hacen, no sé si yo se las he pasado a Raúl, parecería que el que tiene la supremacía intelectual de leer los datos puede llegar a saber más que el que sabe del juego, ¿no? Y acá esa supremacía intelectual él la veía desde el punto de vista de la cantidad de gerentes negros que había en la NBA, y tenían que venir algunos de Harvard y de Yale, economistas, a ponerle un piecito arriba al que sabía más, con algún elemento que el otro no sabía, y lo puso un poquito con el tema de la opresión pero es un tema racial americano, pero sin sacar esa base que él hace un poco muy fundamentada. Yo digo que es una herramienta
y no tenemos que ponerlo con una suprema, no tenemos que creer que porque sabemos esto podemos interferir en el juego sin conocer bien el juego. Yo le doy muchísima importancia, trato de que tenga injerencia, y a los jugadores le transmito la explicación concreta y contundente. Tiene que ser contundente, no puede ser que dé lugar a algo. Y poca. Es más para mí y para tomar decisiones. Eso es como lo utilizo. No sé si había otra pregunta dentro de esto, ¿no? No, eso venía más adelante, pero después vamos a indagar un poquito más sobre lo mismo. Ahora sí paso a Ignacio y Agustín. Es una doble pregunta. Ustedes sabrán quién puede responder mejor cada una de ellas, pero la primera es las puertas que abre la estadística avanzada para los entrenadores argentinos y los posibles trabajos, teniendo en cuenta esta oportunidad que le surgió en el staff femenino, y al mismo tiempo los problemas que surgen, que recién contaba un poco Diego, al abrir la puerta, porque si uno tiene mucha información pero no la sabe administrar, también aparecen otros problemas, ¿no? Digo, arrancando por Ignacio, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Por las puertas que abre o por los problemas que surgen? Te arranco por las puertas que abre, porque por ahí va un poco relacionado con lo que nos pasó a nosotros. Primero y principal, Javier, tanto Agustín como yo consideramos que la única manera de poder abordar esta temática es laburar en equipo. O sea, no hay esa figura egocéntrica de que una persona puede manejar todo. Es más, si nosotros pudiéramos agrandar nuestro equipo, también creo que seríamos mucho más eficientes y mucho más productivos para el desarrollo del equipo, que es lo único que importa. O sea, todo lo que se haga, comparto lo que dice Diego, es una herramienta, y esa herramienta llegaría mucho mejor si nosotros fuéramos un número más grande. Con Agustín lo entendemos así y trabajamos de esa forma. Con respecto a las puertas, esto, o sea, te lo pongo en comparación con lo que es la Fórmula 1. Creo que no soy un especialista, pero hay 20 butacas en la Fórmula 1, y para entrar de piloto tenés que ser un fuera de serie, y si no, no entrás. Lo mismo sucede en el básquet argentino o en el básquet mundial. Nosotros somos entrenadores de básquet ante todo, y la única manera de poder ir subiendo de nivel para ir conociendo distintos medios fue a partir de involucrarnos de una manera muy seria, digamos, en este ámbito. Más allá de que sea por convicción, sea por creencia, sea por ser curiosos, extremadamente curiosos, pero fundamentalmente sabíamos que es la única manera de poder crecer dentro de nuestra profesión, porque como entrenadores de básquet no nos iban a venir a buscar así porque sí. Agustín, los problemas que surgen al abrir esta puerta de la estadística avanzada y la profunda data que ofrecen distintas plataformas. No, yo creo que el mayor problema, y va de la mano un poco con lo que dijo Diego, es que esto es un universo infinito y es un mundo. Y si uno no tiene la claridad para hacerse la pregunta correcta, se pierde. Se puede perderse, divagarse y llevar horas y horas sin encontrar respuesta alguna. Yo creo que la clave de todo esto es saber qué pregunta hacer y en base a eso buscar el número que te responda lo que vos necesitas. Eso yo creo que es el mayor desafío que tiene esto. Y entiendo que la estadística es una herramienta más. No es que porque sabes de estadística vas a ganar más o vas a ganar menos. Yo creo que hoy por hoy saber de estadística, utilizar la estadística, no te hace ganar, pero no hacerlo estás en desventaja con el que lo hace. Es igual que el video. No hacer, yo no hago scouting, no creo en el scouting. Perfecto, lo respeto y está bárbaro. Yo creo que un buen scouting no te hace ganar, pero no hacerlo estás en desventaja con el rival. Y yo creo que va todo un poco por ese lado. Y después las puertas que te abre es como dijo Ignacio. Yo creo que nosotros, bueno, a él no le gusta que lo nombren, pero yo creo que gran parte de todas las puertas que se nos abrió fue en base, gracias a Gaby, como le pasó a Diego y a Raúl. Yo
empecé a formar una relación con Gaby por casualidad, por la pandemia, por participar en los Zoom, y bueno, su curiosidad le hizo que me contacte, y en base a eso formamos un gran grupo de trabajo junto con Ignacio, donde durante toda la pandemia pasábamos horas y horas por debatiendo, tirando preguntas y buscando respuestas desde el número, y después muchas veces esas respuestas que buscábamos no las encontrábamos, o invertíamos un montón de tiempo en encontrar un dato que no te inclinaba demasiado el rendimiento del equipo, y esto es algo que tenemos que mejorar. Mientras más nos unamos como colectivo y gente que esté interesada en esto, más vamos a crecer. Necesitamos que crecer en conjunto, no de lo particular. Bien, Raúl, recién Diego contaba que vos hacías cosas a mano y mismo vos que encontrabas fórmulas que en ese momento no existían. Hoy hay plataformas disponibles con dificultades, sobre todo económicas, me parece. Pero digo, si a alguien le interesaría empezar a profundizar sobre la estadística avanzada, la primera pregunta es: ¿qué conocimientos previos son imprescindibles para ello? ¿Y cuáles son las plataformas disponibles para trabajar en Argentina con la estadística avanzada? Sí, las plataformas las mencionaba Diego, está Instant y está Synergy, que es la que realmente estamos trabajando. Nosotros hoy tenemos algún acceso a Synergy, que creo que es indispensable por sobre todas las cosas para ganar tiempo en esta relación que va de la mano de la imagen y el número, que creo que en definitiva son tratar de llevar las dos cosas de la mano, es que te hace llegar a un análisis más profundo. Pero, perdón, sí. tengo un segundito ahí para que podamos, los oyentes y los que no estamos tan empapados en entender un poco esto, porque me parece algo importante, que teniendo en cuenta que Synergy estuvo en la liga y ahora no está más. Digo, me decís ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer el desglose estadístico avanzado de un rival con y sin Synergy? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. Y depende de la cantidad de métricas que, como decía Agu, vos creas que te son útiles, vos creas que las puedes interpretar, vos creas que esas métricas que le vas a pasar al entrenador en jefe les interesa y les sirve para tu equipo, y en función de eso puedes demorar después de un partido 40, 50, una hora haciendo los números en dependencia de esa cantidad de métricas. Pero cuando vas a un programa de los que mencionaba, donde te da un valor y un número de cosas más elevadas, ejemplo, si vos calculas la cantidad de posesiones y tienes los puntos que anota el equipo un jugador, vos puedes obtener fácilmente el índice de eficiencia ofensiva de ese jugador. Pero si vos necesitas saber cuál es el rendimiento de un determinado equipo, jugador jugando el pick and roll en una acción ball handler o pick and roll man cuando se la damos al grande, y ese valor te es muy difícil calcularlo porque tienes que empezar a ver el partido y ese número te lo da directamente Synergy. Es la gran diferencia que tenemos. Vuelvo a caer en tu pregunta y me puedes cortar si por ahí no te respondo lo que me dijiste antes. Para el principiante que no tiene acceso a uno de estos programas, lo más importante sería empezar a conocer cuáles son las métricas básicas a partir de las posesiones, y en función de eso las tendrá que conocer la fórmula, buscarse un Excel y poder calcular lo antes posible para tener las 4, 5, 6 métricas que realmente te van a dar una información. O sea, tendría que tener un conocimiento base de las métricas y un poco de conocimiento de Excel, porque si no va a entrar en un terreno donde no se halla. Digo, a ver, cuando yo personalmente como entrenador de ámbito local he conversado con entrenadores quizás de 10 o 15 años más, tienen como cierto temor a meterse en el terreno de las estadísticas avanzadas porque a mí no me gusta la tecnología, o esto es muy complejo, y en realidad quizás lo complejo es el principio, después todo fluye más fácil, ¿es así? Totalmente, pero te cuento algo, porque en plena pandemia nosotros nos dimos a la tarea y armamos un curso en el que le llamamos Bases Metodológicas de las Estadísticas Avanzadas, directamente destinado para estos entrenadores de categoría formativa que le iba a ser casi imposible tener acceso económico a un programa más elevado. Y tuvimos una audiencia muy importante de muchos entrenadores de todo el país
que tenían ganas de saber cómo calcular la posesión, cómo calcular las play, cómo calcular los índices, los porcentajes de pérdidas, recupero, asistencia, en fin. Entonces siempre sugeríamos esto, y voy a tomar las palabras de Au cuando decía, las avanzadas es infinito. Yo de tanto tiempo que llevo rompiéndome la cabeza en las avanzadas, creería que ando por el 30% de las cosas que se pueden conocer. Y estoy siendo muy bueno conmigo mismo. Entonces, ¿por dónde pasa la mano? Tener claro, poder definir cuáles son las métricas que realmente a mí, a mi equipo y a mis jugadores me sirve, y en esas profundizar, porque no tendría ningún sentido hacer 500 números y después no saber qué significan, o hacer muchos cálculos y después que el entrenador principal, cuando le vas a pasar la información, diga, ¿y esto para qué me sirve? Y yo no tengo elementos para responder qué significa ese resultado. Bien, con lo cual, digamos, un poco estamos abriendo la puerta para que cualquiera pueda empezar por lo menos a meterse dentro de las estadísticas avanzadas, teniendo en cuenta que ustedes están empapados y muy empapados respecto de tanto las métricas como de cómo utilizarlas. Entonces ahí sí voy otra vez. Sí, Diego. Sí, podemos hacer una división para hacer un poco más fácil, que es estadística avanzada a partir de las estadísticas tradicionales, números, solo números, donde uno puede hacer varias estadísticas básicas para tomar una conciencia de lo que está tirando ese partido, ese jugador, pace o ritmo de juego, como cada uno, viste, Picato le ha cambiado en 3 años 4 nombres a cada cosa, entonces yo estoy atrasado, ¿viste? Pero bueno, pace, ritmo de juego, los 4 factores, uno puede hacer un montón de cosas sin necesidad del video, para que tire alguna información ese número, si uno la puede leer, rápidamente ve algo o no ve algo. Y otra cosa es el análisis del juego que hace Synergy con estadística avanzada, con número, le pone número a las acciones del juego. Divide 11 acciones, una es miscelánea, o sea que no se puede definir qué fue, así que pongamos 10, a esas 10 acciones les pone número e imagen. Entonces si estás analizando cómo juega el pick and roll algún equipo o algún jugador, vos podés mirar 10 partidos seguidos solamente de ese pick and roll. Entonces podés buscar una tendencia visual analizando el juego con la ayuda de un número. ¿Por qué lo hacen tan bien o por qué lo hacen tan mal? Para ser más simple, porque si no parecería que fueran las dos lo mismo, y me parece que la primera se puede utilizar en cualquier ámbito, la numeral, y te puede ayudar muchísimo en divisiones inferiores o en cualquier primera local para ver en qué ritmo estás incómodo, en qué ritmo estás más cómodo. Un montón de cosas, puedes sacar un montón de conclusiones, por supuesto, siempre del juego al número o del número extraordinario, ir al juego y mirar, ¿no? Y uno, para resumir un poco lo que estaba explicando Raúl, me parece que lo podríamos dividir para que sea un poco más fácil. El inicio siempre es por lo numeral, siempre. Y Javi, bien. Javi, yo lo que trato de... permitime agregar ahí a lo que decía Diego, que las estadísticas tradicionales siguen teniendo un valor inestimable y el box score sigue siendo el punto de partida de todo lo que querramos analizar, porque las estadísticas tradicionales o el box score te dan un valor de cantidad, y cuando calculas las avanzadas te dan un valor de calidad, pero para buscar las avanzadas tienes que remitirte irremediablemente a ese número que históricamente los entrenadores dijimos, las estadísticas son un número frío, no me dicen nada. Bueno, ese número frío del box score es el punto de partida para calcular lo que quieras después. Bien, justo Diego se anticipaba a mi siguiente pregunta, pero igual me gusta esa separación que hace entre lo que se puede obtener solamente con el box score tradicional, que sería la eficiencia ofensiva, la eficiencia defensiva, el ritmo de juego que tiene cada equipo,
Y después el Synergy, básicamente lo que permite acelerar para un entrenador de Liga Nacional, que hoy no lo tiene, pero antes lo tenía, es dentro de esa eficiencia ofensiva, cuánto y cómo se anota de pick and roll con utilización de ball handler, pick and roll de caída, salidas de tirador, ¿qué otra cosa? Ayúdenme a desglosar. No, bueno, Off-screen. Para resumir, yo te puedo contar que en la Unión de Formosa, con Raúl y con Gaby, inventamos, le decíamos el Synergy en vivo. En vivo. Yo llevaba la planilla en Synergy en vivo. Yo llevaba lo que hace Synergy con videos, yo lo hacía en números. Dividía las acciones en pick and roll ball handler y sus 3 definiciones más clásicas. Rollman, que define el portador del balón o un tercer hombre. Y después poste bajo, spot up situation también con algunas variantes, digamos, si era de penetración o si era de tiro, bueno, y cortes al aro, transiciones, y yo iba poniendo cómo hacía el doble el equipo rival, solo el del rival, para tener una rápida visión de cómo estaba anotando el rival y por qué lugares estaba yendo, o dónde estaba obteniendo los tiros. Eso era un poco, se le ocurrió a Gaby y yo hice la planilla y lo llevamos para que vea que esto, eso se puede llevar en cualquier partido. No importa si es Liga Nacional o divisiones inferiores. En cualquier partido uno puede tener ese desglose de algunas situaciones, no hace falta que sean todas. Uno puede desglosear situaciones. Eso lo lleva Gato Revidati en San Martín, lo adopté a morir porque me encanta darme vuelta y preguntarle cómo están anotando. ¿Cuántos, por ejemplo, yo hago muchas preguntas, ¿cuántos triples hicieron? ¿Cómo? Porque no es lo mismo una cosa que otra, cómo se hace. Entonces, son preguntas que uno ya se va aceitando y se va metiendo en que la contextualización la hace uno mismo en el mismo momento. Pero acá el detalle, Diego, es, para que alguien haga eso, vos tenés que tener un asistente abocado solamente a esa cuestión. Por supuesto. Bien. Sí, por eso hablé del equipo de trabajo. Nosotros, además, en San Martín, este año no teníamos mucho dinero para contratar a un servicio de asistencia avanzada, la hacía toda Revidati y era el encargado, pero también trabajamos con los chicos de Chas, que hacen análisis del juego, y analizaban todo lo que era pick and roll ofensivo y defensivo, todo. En qué lugar se hace, quiénes son las parejas que lo ejecutan, la eficiencia que tienen. Y lo hicieron todo el año, realmente un trabajo artesanal de locos, pero lo hicieron todo el año, pero era un agregado de información que tenían. Pero siempre se necesita gente, porque eso yo no lo puedo hacer. Ni los asistentes tampoco tienen tiempo de hacer eso. Eso es un trabajo muy meticuloso. ¿Y hay mucha diferencia económica entre la inversión que hay que hacer para... No, la diferencia económica no es mucha. El problema es las prioridades que a veces tienen los dirigentes y cómo nosotros transmitimos para poner eso en un lugar de importancia para que pueda ser pagado. Perfecto. Ignacio, ¿qué le falta a tu criterio para facilitar la visión no solamente del conocedor, sino también del espectador a la estadística tradicional de las competencias nacionales e internacionales para poder ver mejor, no solamente hablando de un entrenador, sino para que aquel aficionado pueda entender mejor qué es lo que pasó en el partido? Fundamentalmente la presentación de la misma. Pero ahí entras en un montón de complicaciones o de temáticas. Primero y principal, creo yo que hay que entender que esto se divide en distintos estamentos. Si querés ser simplista, en 3. Uno es la toma de datos, la otra es el análisis y procesamiento de esos datos, y el tercer lugar es la presentación. Si vos querés que el espectador pueda observar o le empiece a valorar o empiecen a mirar, es clave la presentación, es cómo te presentan, ¿no? Si a vos te presentan una tabla de, no sé, Agus, la última liga que seguimos, esta que se está jugando la final ahora, creo que tiene 1500 filas, el Excel, 1500 filas y 100 algo de columnas, ¿no? Más o menos. Sí, nosotros tenemos 83 métricas que seguimos de cada equipo
83 métricas obtenidas desde el box score. Es un montón de información, pero para nosotros que lo llevamos en el día a día, sabemos qué nos está diciendo cada cosa y cada métrica deriva en otras métricas. Entonces, donde nosotros sabemos a dónde queremos ir. Para alguien que recién empieza, para mí es clave lo que dice Ignacio, y para atraer al espectador a eso es cómo le presentás el dato y qué le mostrás. Si no, estás muy complicado. Es más, 83 métricas que son propias y del oponente. O sea, son 166. Porque se duplican. Y al mismo tiempo vos de ahí jugás. Entonces vos presentás un Excel así o una tabla así y yo no creo que sea atractivo para alguien. Automáticamente. Entonces, principalmente la presentación es clave. Lo mismo que si se lo querés presentar, como dijo hoy Diego, de manera precisa al jugador. O sea, seguramente haya lo que vos le presentás al jugador, atrás de eso hay un iceberg. Vos le presentás la punta del iceberg. Atrás tenés todo el trabajo hecho. Entonces, desde ese aspecto es muy importante cómo vos lo presentés. Yo creo que hoy en eso se falla, y ni hablar en la toma de datos. Nosotros nos hemos vuelto locos. Nosotros hemos trabajado con Synergy, hemos trabajado con Instagram y scrapeamos de la página de la Liga contenidos e información porque es open source, ¿no? Por eso es que lo digo con tranquilidad. Y la toma de datos es complicada. Entiendo que también está relacionado con un aspecto económico. Seguramente cuánto cobre la persona que está a cargo de esa toma de datos. A partir del box score o principalmente de donde nosotros scrapeamos, podés sacar hasta de qué lugar tiró el jugador, cómo fue el lanzamiento, podés hacer mil cosas, pero al mismo tiempo vos estás con la duda de si esa toma fue hecha, digamos, si es fidedigna. Y perdón que te aporte algo. La calidad de la toma de datos es una cuestión a hablar también. Uf. Y sumado a lo que dice Diego y un poco de lo que dice Ignacio, también hay que ir a la imagen y tenés que poner en contexto el por qué. Porque el número solo sí es algo frío. Porque, por ejemplo, vos podés decir, bueno, no, yo tengo determinado jugador, tira 35%, y tal jugador tira 50%, me quedo con el de 50% porque es mejor. No, y quizás el de 35% es el tirador del equipo y tira 35%, con un jugador que lo defiende seguidor y que le salta a tapar, y el otro es 50% a pie firme. Entonces no es solamente el número, sino es el número y el video y poner en contexto. Y ahí está también tu parte subjetiva, a qué le das valor e importancia. Te lo pongo así, un ejemplo. Nosotros con Ignacio y también con Mariano Marco, que ahí creo que amigo de Raúl, nosotros queríamos saber el criterio que utilizaba Synergy. Entonces nosotros nos ofrecimos para trabajar en Synergy y fue una capacitación que duró durante casi 2 meses para nosotros aprender a ver y a evaluar cómo lo hace Synergy. Y ahí, ¿a qué conclusión llegamos? Gran parte de lo que se evalúa tiene una parte subjetiva del logueador, del jugador, de la persona que hace los cortes de video. No es más ni menos lo que dijo Raúl. Synergy lo que hace, tiene muchísimos loggers en el mundo que cortan partidos con una plantilla que le dan eso, y en base a esa plantilla se obtienen los datos. Acá casi todos o muchos conocen Naxport. Con la plantilla de Naxport uno puede loguear igual que Synergy. Pero eso también, en el fondo, tiene una parte subjetiva, porque quizás lo que para mí es un 1 contra 1, quizás para Raúl Aguilar es un spot up. ¿Se entiende? O quizás lo que para mí es una transición, quizás para Diego Badel es un no play type, porque él considera que la ofensiva lleva mucho tiempo para ser considerada transición. Entonces todo tiene una gran parte subjetiva que hay que saber interpretar. De todas maneras, yo me quedo con algo que empezó diciendo Diego, pero que y están profundizando de alguna manera ustedes, que es quizás la parte más barata de toda la estructura que requiere la estadística avanzada, termina siendo la parte más trascendente, porque si nosotros confiamos en la información que está subida, pero ese que sube la información o la releva dentro del partido no tiene un criterio único para realizarlo y no está capacitado lo suficiente para relevarlo, después el mejor científico trabaja con datos inexistentes. Javier, discúlpame.
Por eso mismo, nosotros hicimos una capacitación en España de fútbol, aplicada al fútbol, Big Data al fútbol. Porque obviamente al haber mayor poder económico, hay más capacitación, así de sencillo. Y lo que se encarga, o sea, de donde obtiene los datos el Real Madrid y el Barcelona, es una empresa que se encarga de la recolección de datos. Entonces, vos para poder después procesarlo y después para poder hacer el análisis y presentarlo, le pagaste a alguien, en este caso puede ser 1000 de empresas, no voy a nombrar ninguna por las dudas, que se encarga de eso y se asegura y te asegura de que los datos que vos recibís tienen determinada fidelidad. Entonces es fundamental eso, es la base de la pirámide. O sea, el primer paso para empezar a trabajar de mejor manera con las avanzadas en Argentina sería un perfeccionamiento de aquellos que relevan los datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? El segundo paso sería mayor la gente que lo procesa. Exacto. Porque si no pasa lo que decían Diego y Raúl, el tiempo que vos llevás en hacerlo. Y entonces vos, ¿cuándo necesitas el trabajo? Yo me imagino Diego, Raúl trabajando en el profesionalismo. ¿Cuándo quieren la información? ¿Cuando termina la temporada? Sí, les va a servir, pero la deben querer para trabajar para el playoff que viene. O sea, o para el partido del otro día. Ayer. Entonces, y ahí es donde vos necesitas cuáles son las metodologías que vas a utilizar para que esa información esté a una tecla de tenerlo impreso. Javier, y otra cosa que tenés que tener en cuenta, no es lo mismo presentarle datos a Diego Badel, a Raúl Aguilar o a Gabriel Picato, que a ellos les gusta el dato, que persuadir a un entrenador, que vos lo dijiste cuando empezaste la charla, que descree el dato. Porque ahí también pasa algo, uno tiene que estar lo suficientemente preparado de cabeza para aceptar que a veces sus sensaciones no son como uno cree, y esa sensación que uno cree tiene un número, que a veces dista de lo que el ego que tenemos todos los entrenadores, pues yo también soy entrenador, de decir, no, pará, yo creía que este jugador estaba tirando bien y no es que tira bien, anota en momentos clave, pero su volumen de lanzamiento es alto y su eficacia es baja. Entonces no es lo mismo persuadir a alguien que cree en el número que a alguien que no lo cree. Entonces ahí es la tercera pata de la mesa que dice Ignacio, cómo presento el dato y a quién se lo presento. No es lo mismo presentarle el dato a Diego Badel que si yo se lo tuviera que presentar al manager de San Martín. Sí, un poco lo que pasa, sin profundizar demasiado, con las discusiones de mesa. También, sí. Porque también creo que cuando avanzamos en esto, y si uno tiene la oportunidad, tiene que generar sus propios criterios. Porque mientras uno más sabe, más estudia, o sea, los chicos saben 10 veces más que yo. Pero los criterios que yo tengo y que quiero y que busco, yo no soy cerrado, yo lo abro al criterio. Pero yo tengo criterio. Por ejemplo, a mí me habían dicho que todo eso que el Real Madrid lo pide una empresa, Bielsa tiene 17 personas que se lo hacen para él con el criterio de él. Entonces, el Real Madrid lo compra hecho, pero Bielsa lo hace artesanalmente de acuerdo a lo que le gusta a él. Entonces, yo creo que cuando uno va formando, por eso me parece que es importante la curiosidad y saber para generar un criterio. El entrenador que lee no tiene algún conocimiento, como habló del ego recién Agustín, se niega a romper la barrera porque tiene miedo de decir no sé o bueno, abrirse a un lugar, y me parece que ese es el primer error, porque cuando uno genera su propio criterio, tiene su idea de juego, tiene su modelo de juego, tiene sus jugadores ejecutando ese modelo de juego, hay un montón de números que sí, por ejemplo, si yo miro los números de Basabe como defensor, no son buenos, son estándar, pero a Basabe yo todas las noches le doy el mejor del rival, es lo que estaba diciendo Agustín. Entonces, los defectos de Basabe, para saber dónde sufre y dónde no, por ejemplo, los voy a buscar con los criterios que maneja San Martín defensivo, que son distintos a los de Quimsa y a los de Instituto. Entonces hay toda una contextualización muy particular en cada equipo. Por supuesto que el número es estándar, pero después cada uno tiene su manera, porque si no todos haríamos lo mismo.
Me parece que acá la generalización es la toma de datos, el dato es el dato, pero después cada uno lo tiene que particularizar. Para particularizar tenés que saber del juego y también tenés que saber del número, porque también la cantidad de muestra que manejamos sigue siendo poca. 38 partidos de muestra es poco. La NBA, cuando pasan más de 60, empiezan a tomar como una muestra verdadera. Necesitamos siempre de lo artesanal y del ojo para que ese número sea nutritivo y no perdamos tiempo, ¿no? Raúl, ¿ibas a agregar algo? Sí, realmente se me quedó picando cuando Agu dijo la palabra sensación, la sensación que nos queda a los entrenadores cuando termina un partido, que generalmente tiene una relación directa con la experiencia de ese entrenador mirando básquet. Por Picato. Bien, entonces termino un partido y me voy a mi casa con muchas ideas en mi cabeza y esa sensación miles de veces me ha cambiado cuando voy a ver el número. Me voy creyendo que jugué de una manera y el número me está diciendo la realidad que jugué de otra. Pongo otro ejemplo. Voy a contratar un jugador. Los managers, los representantes me dan un video de las mejores 10 acciones de determinado jugador. Lo veo jugar el pick and roll y digo, qué lindo juega el pick and roll. Incluso lo sabe jugar y cuando voy a ver el número no es eficiente jugando ese pick and roll que yo en la imagen lo vi haciendo lindo. Entonces ahí viene la razón de ser de cómo poder llevar de la mano la imagen, que realmente a mí la imagen me dice cómo juega el jugador y cómo juega el equipo, pero no me dice cómo rinde. El rendimiento me lo dice el número. Entonces ahí viene la relación a través de la palabra que decía el término de sensación, de que podamos darnos cuenta de que esa sensación que tenemos por lo que nos queda en la cabeza, termina el partido y el entrenador se va a su casa con todo el partido en la cabeza, no duerme esa noche y empieza a reproducir todo lo que pasó. Es cierto, es una virtud, es el sexto sentido del entrenador de básquet o de todos los entrenadores, pero esa sensación puede tener una inclinación hacia la realidad o hacia la verdad si vos vas a corroborarlo con el rendimiento, con la productividad, con la eficiencia. ¿Quién te lo da? El número. Antes de cortar con la dulzura, me gustaría hacer la última pregunta para Ignacio y para Agustín. Y si Diego o Raúl tienen algún agregado, bienvenido sea. Que es un poco esto que están explicando, pero para ser gráficos y para evitar este temor, aquellos escépticos de la estadística avanzada creen que el número va a reemplazar el trabajo del entrenador y eso, por lo menos a mi criterio, no es así, sino todo lo contrario. Pero digo, ¿qué cosas la estadística avanzada no contempla y los entrenadores tenemos que tener en cuenta indispensablemente, más allá de que la estadística no lo contemple? ¿Se entiende la pregunta? Sí, un millón de cosas, sí, no contempla. Mirá, ahí yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos en la búsqueda de cómo ponderar a los intangibles. ¿Qué hablo de ponderar con los intangibles? Si yo tengo un jugador, un interno, que su fuerte no es el goleo y no es bueno, o mejor dicho, no toma muchos rebotes, yo tranquilamente puedo decir, este jugador no me sirve. Pero ¿qué pasa si ese jugador es el que hace las mejores ayudas, el que modifica cada tiro del oponente y es el mejor jugador haciendo el box out y le permite al base agarrar 10 rebotes porque él se encarga de sacar al mejor rebotero del otro equipo? ¿Cómo poner ese intangible en un número? Y a le raíz pongo de nombre y eso, apellido al jugador. A ver. póngalo usted, ¿vale? Dale 6. Entonces, a raíz de eso, nosotros junto con Ignacio y con otro, porque ahí abrimos mucho el juego, empezamos a utilizar una métrica que se llama el on-off, que es algo de lo que tenemos pasado en el PDF. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer es analizar los números del equipo cuando el jugador está en cancha y cuando el jugador está en el banco.
Entonces, si yo tengo un jugador que es muy bueno haciendo el bloqueo, el box out, y permite que otro agarre el rebote, seguramente el número ese que me va a decir que el porcentaje de rebote defensivo nuestro es mayor. Entonces yo a partir de obtener digo, pará, ¿por qué si con este jugador el porcentaje de rebote ofensivo es mayor? Me voy al video y veo. Sí, claro, el porcentaje de rebote defensivo es mayor. ¿Por qué? Porque Saiz bloquea al 5 del otro equipo, se faja con todo y le deja al base que vaya, agarre la pelota y el base obtiene 10 rebotes. Entonces estamos en esa búsqueda. 5 el base, 5 el ayudado de base, 5 el alero. Exactamente. Muy bueno. Entonces estamos en esa búsqueda. Bueno, y es un ejemplo de lo que te habíamos pasado en el PDF. Y así te puedo decir un montón de cosas más. Puntos vacíos, puntos ciegos de la estadística y la parte defensiva. Porque si vos evaluás en Synergy, por ejemplo, vos podías ver en el Mundial que Scola, por ejemplo, en el Mundial que Argentina fue segundo, recibía muchísimos puntos de spot-up. Y cuando uno analiza el número, claro, el criterio que usa Synergy para evaluar el defensor del spot-up es el jugador que tiene más cerca. Entonces, quizás si, por decir un nombre X, un ejemplo, Tortuga Deck tenía que hacer una ayuda y se quedó dormido, y Scola, porque por su capacidad intelectual sabía que había que ir a cubrir ahí, Scola defendía de él, y como iba a hacer esa ayuda, el defensor del spot-up se lo ponían a Scola, pero en realidad ¿quién se había dormido. Entonces la parte defensiva es un punto ciego también y ahí va lo que decía Diego, de tener sus propios criterios. Porque si vos te agarrás de Synergy, no, entonces cuando yo tengo que defender lo saco a Scola, decís, si vos te vas al número frío. Y todas las empresas tienen el punto ciego. Por ejemplo, Synergy no pone un defensor en la transición. Si uno mira la parte defensiva de Synergy, no hay el defensor de la transición, no lo tiene. Y cuando vas a Instat le pone el punto anotado en la transición al primero que hizo el balance. Entonces por ahí vos tenés el base, que fue el que se preocupó por hacer el balance, y vino y por él hacer el balance y ser altruista y pensar en el equipo, cuando vos analizás el dato, pero le anotaron la bandeja porque era el primero que llegó. Y capaz el 5 se quedó discutiendo con el árbitro. Múltiple y el base vuelve con el pivot y se come el mismatch de llegada. Claro. Exactamente. Entonces, si no, por eso lo primero, el juego, el número, ir al juego sin hablar del número. Para mí es un círculo que no se puede parar todo el tiempo, y es criterio del entrenador. El que tenga Raúl, el que tenga vos, el que tenga yo, el que tenga Obradovic, no importa, pero el criterio del entrenador y qué está haciendo el entrenador para que pase eso. Porque si no nos ponemos fríos, y va a tener razón Jalen Rose. Totalmente. Exactamente. Igual un poco de razón tenía. Sin más. Todas. Yo lo banco a morir y soy blanco. Sí, totalmente. Él lo puso allá medio en el ángulo, pero tenía razón. Sin más ánimo de profundidad por un ratito, vamos con los 100 segundos con nada menos que el presidente de ACEPA, el profesor Silvio Santander. ¿Algún hábito o ñaña extraño? Pasa palabra. ¿Qué te hubiera gustado ser si no fueras entrenador de básquet? Me gusta mucho todo lo relacionado con la construcción, quizás iba por el lado de arquitecto, algo así. ¿Jugador actual NBA favorito? Jimmy Butler. ¿Jugador de la liga histórico favorito? Y Leo Gutiérrez. ¿La liga extranjera que más seguís, más allá de tu momento personal? Euroliga. ¿Lo más lindo de vivir como entrenador es? La pasión por dedicarse a la tarea que uno ama de toda la vida. ¿Lo más difícil de soportar como entrenador es? La ansiedad, porque la tenés durante la temporada, es cuando tenés que conseguir el trabajo o cuando terminás, siempre estás como en un clima de incertidumbre. ¿El entrenador argentino que más admirás? Sergio Hernández. ¿Tu primer ídolo? Miguel Cortijo. ¿Máximo sueño profesional? Ser la mejor versión que puedo ser, y mi sueño trabajar en Europa. ¿Tu debilidad personal a trabajar? Debilidad muchas. Tomarme las cosas
a veces con un exceso de responsabilidad que no me permite disfrutar lo que hago. Tras el paso y las palabras del presidente de ACEPA, el profesor Silvio Santander, que por suerte no se le mezcló el chino con el español, vamos a seguir con este episodio de Estadísticas Avanzadas, pero vamos a dar un pequeño corte para no aburrirlos, para no cansarlos. El tema de hoy, Estadísticas Avanzadas, tendrá una segunda aparición con Diego Badel, con Raúl Aguilar, con Agustín Lukács y con Ignacio Navazo. Pueden escucharnos por Spotify, por iVoox, por Apple Podcast, pueden vernos por Google Web o por YouTube. Nos encontramos en el segundo capítulo de Estadísticas Avanzadas de ADN Coach. Chau, gracias.